En estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está hablando con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de encontrar una solución y evitar un conflicto armado en Ucrania. Inclusive en las últimas horas, el gobierno de los Estados Unidos ordenó la evacuación de la embajada norteamericana en Kiev, la capital de Ucrania, por temor a que la invasión rusa se produzca en las próximas horas. Hay una enorme tensión en torno a este conflicto que está afectando, lógicamente, o que podría afectar a todo el mundo, por la capacidad nuclear de las potencias que están involucradas y por la gravedad de la situación geopolítica en el lugar, por las implicancias económicas que esto podría tener. Ignacio Jutin es un periodista internacional, corresponsal de guerra, estuvo en Ucrania desde el inicio del conflicto de la guerra civil en 2014 y es la verdad que tiene un conocimiento del tema inmejorable para explicarnos qué es lo que está pasando allí en ese lugar. ¿Cómo te va, Ignacio? Bernardo Mañado acá en C5N. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Ignacio, bueno, la referencia general que tenemos los periodistas, el público creo que tiene menos todavía, es que en Ucrania es un vecino de Rusia, hay una influencia rusa realmente cultural, política, económica, realmente muy fuerte. La OTAN, es decir, Estados Unidos y sus socios quieren poner un pie allí en la región. Esto está generando un conflicto diplomático y posiblemente armado. Está el tema del gasoducto, del Nord Stream, es la construcción de un nuevo gasoducto por parte de Rusia para seguir abasteciendo a Europa. El interés de los Estados Unidos por abastecer ellos de gas a Europa, pero en las últimas todo eso como parte del combo del contexto, ¿no? De lo que está ocurriendo. Pero nos estamos enterando, a medida que vamos conociendo un poco más de la situación, que hay una región que se llama Donbass en el este de Ucrania, que tiene una población mayormente rusa o prorrusa, culturalmente rusa, y que allí se desarrolla una guerra civil desde hace muchos años y que no ha estado siendo cubierta, por lo menos no ampliamente, por los medios, y que este sería un factor realmente no menor en una escalada o en una posible guerra en el lugar. Así es, desde el año 2014, hace casi 8 años, Ucrania está en guerra. Es curioso cuando hoy en día se habla de una posible guerra en Ucrania y nos olvidamos de que Ucrania está en guerra hace casi 8 años. De todas formas, creo importante hacer la aclaración. Vos decías que se trata de una guerra civil. Y para el Estado ucraniano no es una guerra civil, sino que es una guerra contra Rusia. Para el Estado ucraniano, Rusia invadió territorio ucraniano en 2014, la península de Crimea y el territorio del Donbass, que es la región oriental, esta que mencionabas antes, de Ucrania, donde se habla ruso, donde la mayoría de la población es étnicamente rusa. Pero de todas formas, más allá de lo que diga el Estado ucraniano, es una guerra interna, limitada al territorio ucraniano. Uh-huh. El problema es que esta guerra está estancada desde febrero de 2015, hace casi 7 años, porque en febrero de 2015 se firmó el segundo acuerdo de Minsk y lo firmaron representantes de Alemania, de Francia, de Ucrania, de Rusia y de los territorios en guerra, de los territorios del Donbass, en el este de Ucrania. Y estos acuerdos, si bien lograron amainar el conflicto, lograron que se tranquilizara un poco la situación, que hubiera menos muertes, que hubiera menos ataques en general, no lograron terminar con la guerra. La guerra continúa al día de hoy. Y uno de los reclamos que está haciendo el Estado ruso hoy en día es que se cumplan estos acuerdos. Y estos acuerdos no se cumplen porque Ucrania no los cumple. Ucrania no quiere cumplirlos. ¿Qué establecerían? ¿Cuál sería la consecuencia del cumplimiento de esos acuerdos? ¿Qué tendría que hacer Ucrania? La parte fundamental, lo más importante de estos acuerdos, es que Ucrania se federalice, que al menos las regiones en disputa, las regiones del Donbass, sean autónomas, como una provincia argentina, con su constitución, su presupuesto, sus leyes propias, cosa que hoy no existe. Ahora, de hecho, ¿esto no está ocurriendo en los hechos? En realidad no porque una parte de esta región, tan solo una parte, se declaró independiente. Claro. Como país independiente, con su propio presupuesto, con su propio Banco Nacional, con sus propios documentos, con su propia liga de fútbol. En caso de ser territorios autónomos, volverían al control de Kiev, volverían al control del Estado ucraniano como parte del Estado ucraniano. Pero ya tenés una parte importante del territorio, disculpa que te interrumpa, tenemos poco tiempo, una parte importante del territorio que se declaró independiente. ¿De cuántos millones de personas o de qué población estamos hablando?
alrededor de 3 millones de personas. Claro, bueno, es como De si hecho, fuera, es como si fuera la provincia de Córdoba, digamos, por ejemplo. sí, sí, de hecho una de las ciudades más grandes de Ucrania es Donetsk y es además la ciudad más industrializada de Ucrania y Sí. está en este territorio. Ignacio, veíamos que siguen las conversaciones de altísimo nivel, están hablando Putin con Biden para tratar de encontrar una solución. ¿Vos qué tal probable ves que haya una guerra en las próximas horas, en las próximas semanas? Porque si lees lo que dicen los medios en Occidente, daría la impresión de que es prácticamente cuestión de muy poco tiempo de que empiecen a ingresar las tropas rusas o los bombardeos allí en esa región de Ucrania. Sí, no solo los medios occidentales, lo dice el Estado de Estados Unidos. Estados Unidos dice que va a haber una invasión en cualquier momento. De hecho, ha evacuado a personal de su embajada, ha llamado a que los estadounidenses en Ucrania se vayan del país, pero yo creo que de ninguna forma no puede haber una invasión de Rusia a Ucrania porque a Rusia no le sirve. Rusia no gana absolutamente nada invadiendo y no gana absolutamente nada porque eso implicaría que la OTAN se involucrara abiertamente y nadie en el mundo quiere una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Lo que sí puede pasar es que se exacerbe el conflicto en el Donbass y que de alguna forma la guerra no sea directa, sino que se repita el esquema que existía durante la Guerra Claro, Fría. eso te No iba a decir. enfrentamientos directos, sino enfrentamientos indirectos. Como hemos visto tantas veces a lo largo de la historia de la Guerra Fría. Ignacio, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Muy amable. Un placer, Hasta un luego. placer.